Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Mentes Comprometidas. Un episodio, ahora que hacíamos ya un tiempo que no estábamos haciendo ningún episodio, pero que hoy me gustaría pues empezar con un tema para mí muy interesante y que creo que quizás es a veces un tema un poco tabú, a veces es un tema del que cuesta mucho hablar, seguramente porque a nivel emocional pues las personas que lo sufren seguramente no lo exponen mucho por a lo mejor por miedo a los demás o bueno, o pensamientos que puedo yo tener ahora mismo de que pueden tener miedo. Entonces, como tenemos a Elena Fernández de la asociación Red Infértiles, le podremos preguntar un poquito sobre la infertilidad y sobre todo lo que hay detrás de esta asociación pues y exactamente de qué se trata y qué es el punto principal donde trabajan. Pero bueno, antes de empezar, pues sobre todo preguntar quién es Elena Fernández, cómo ha llegado a la asociación o cómo surgió todo. Bueno, pues yo estoy aquí porque fui paciente con infertilidad hace ya unos cuantos años y bueno, pues mi camino lo viví muy sola, ¿no? Sin poder compartir, sin poder hablar con mi entorno y emocionalmente fue durísimo para mí, ¿no? El gestionar todos los sentimientos y todas las emociones que tenía y no encontraba, ¿no? Nadie que estuviera pasando por lo mismo que yo. Sentía que era un bicho raro, ¿no? Que eso solo me estaba pasando a mí, que lo normal era quedarse embarazada sin ningún problema y que la única que tenía problemas era yo, ¿no? Entonces, a raíz de encontrar a más personas que estaban viviendo por lo mismo en Internet, pues bueno, para mí fue una, ¿no? Como una válvula de ahí, pues, un volver a respirar, ¿no? De decir, el poder sentirme tan identificada, poder compartir, hablar sin miedo y sentir que no era juzgada, que no estaba siendo juzgada y no solo eso, ¿no? Sino que además, o sea, me entendían, me comprendían y que estaban viviendo lo mismo que yo, ¿no? Para mí eso fue un antes y un después y hubo un momento de este camino que con dos compañeras más pues decidimos que era justo, ¿no? El devolverle a la vida el regalo que nos había hecho, poniéndonos en el camino y decidimos crear una asociación para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo que habíamos pasado nosotras. Y aquí estamos 10 años después, que este es nuestro 10º aniversario, estamos de celebración este año y trabajando, ¿no? Por acompañar, por apoyar, por divulgar y por concienciar a la sociedad de lo que es esta enfermedad. Y claro, ¿cuáles fueron los primeros puntos de partida para crear la asociación? ¿Os encontrasteis las tres personas y decidisteis hacer la asociación? Eh, ¿Fue un poco... ¿Empezaste tú primero a pensar en ello o fue el hecho de encontrar esas tres, bueno, dos personas más, no entiendo, que dijisteis, tenemos fuerza ahora para poder... Porque entiendo yo que hay que hacer un trabajo personal, ¿no? A nivel emocional, a nivel de comprensión, de aceptación, ¿no? De una serie de emociones y de descubrimiento personal que supongo que es lo que hace ese cambio, ¿no? Ese upgrade, podríamos decir, para crear la asociación. Claro, o sea, el camino es muy largo y muy intenso y efectivamente hay que hacer, o sea, no te queda más remedio, o sea, la vida te obliga a hacer un trabajo personal muy grande, ¿no? Entonces, nosotras nos encontramos y esto no fue de un día para otro, pasó tiempo, no recuerdo ahora si estuvimos juntas un año, ¿no? Entre nosotras y un grupo mucho más grande de personas acompañándonos en las vivencias, ¿no? En lo que íbamos viviendo cada día, lo que nos iba sucediendo, las nuevas trabas, las nuevas, ¿no? Las nuevas decepciones, los nuevos negativos, los abortos, las alegrías también de iniciar tratamientos, de volver a tener esperanza. Entonces fue un proceso, no te sabría decir ahora, pero de un año seguro, si no fue un poquito más, ¿no? Y fue la decisión de crear la asociación nació de un momento vital de las tres fundadoras, ¿no? Porque bueno, hicimos amistad a lo largo de ese año y, y, bueno, pues llegamos a un momento en el que, pues lo que te digo, ¿no?
nuestros objetivos en la vida, nuestras metas estaban llegando a su fin por una causa o por otra, por un motivo u otro, y creímos que era el momento, ¿no? Teníamos fuerza, teníamos esa energía y no sabíamos qué. Sabíamos que queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué, ¿no? Entonces, bueno, pues a fuerza de darle muchas vueltas, entendimos que crear una organización sin ánimo de lucro era la figura, ¿no? Que faltaba, no habíamos encontrado asociaciones de pacientes, ¿no? Relacionadas con la infertilidad ni con la reproducción asistida, que al final pues son las que no solo te cuidan y te protegen, ¿no? Sino que también pues luchan por tus derechos y bueno, pues ese fue un poco el motivo, ¿no? De la decisión de que fuera una asociación de pacientes. Bueno, y se creó pues en grupo, ¿no? A través de una lluvia de ideas de pues podríamos hacer esto, lo otro, hasta que llegamos a la figura de lo que es la asociación. Ujú. Pero, ¿y cómo realmente conociste a estas personas? Es decir, ¿creaste como un grupo en Facebook? No sé, porque claro, para llegar a conectar con estas personas, porque has comentado que, claro, viviste un momento de sentirte sola, en el sentido de, bueno, de sentirte desplazada, entiendo, de la sociedad, ¿no? Por el hecho de que encuentras que estás fuera del sistema, ¿no? Y de golpe, pues supongo que tú misma tienes que buscar el ver que hay otras personas que tienen lo mismo, pero que a lo mejor no os estáis encontrando porque no tenéis ese punto de unión, ¿no? Que ahora, pues gracias a la asociación, pues la gente ya tiene un punto de encuentro. Sí, claro, es que yo te estoy hablando pues hace 14 años tranquilamente, si no, que serán, si hacemos 10 años, pues son más de 14 años, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, ¿no? Cuando yo me encontré con esta enfermedad y con esta imposibilidad para tener hijos, lo que te he dicho antes, ¿no? Yo pensaba que esto no le pasaba a nadie. Yo buscaba información y sí que es verdad que, bueno, que encontraba algo de información médica, nada que ver con lo que hay ahora. Encontré algún foro, pero sí, ahí pues empiezas a ver y dices, pues no soy la única, pero es verdad que eran foros de mujeres que ya llevaban un camino, por desgracia, muy largo y hablaban de unos conceptos que se alejaban mucho de mi situación personal, no me sentía identificada y jamás pensé que yo podría estar en ese punto en algún momento, ¿no? Porque esto ya hablaremos luego si hay tiempo, ¿no? Del desconocimiento que tenemos. Entonces, no había tan apenas información en Internet, no había las redes sociales en aquel entonces, que creo que solo existía Facebook, tampoco había tan apenas nada, ¿no? Y bueno, pues un día bicheando por Internet lo que yo encontré fue un blog de una chica que escribió pues también desde ese sentimiento de impotencia, de soledad, de rabia, de miedo. Y claro, cuando yo lo empecé a leer fue como, ostras, o sea, es que lo que está escribiendo esta chica, es que lo podría estar escribiendo yo. O sea, es que es mi vida, o sea, es que son mis sentimientos, son mis emociones. Es que lo recuerdo y se me ponen todavía los pelos de punta porque es mío, o sea, es mi historia. Y ese fue el momento, el encuentro, ¿no? Entonces, yo que soy una persona bastante tímida, que no me gusta exponerme y bueno, pues evito siempre, ¿no? Todo lo que tenga que ser hablar de mí, me atreví a escribir. Y escribí un comentario, pues esta chica me contestó, empezó a escribir otra persona y otra, y empezamos a crear una comunidad a través del blog. De ahí, pues nos dimos los teléfonos para escribirnos por privado y en un momento dado dijimos, vamos a intentar, ¿no? Ampliar este círculo, el darle la posibilidad a más personas que también están en su casa pensando que están solas y que no hay nadie más, pues que nos encuentren. Y fue cuando creamos la comunidad que nació en Twitter, que se llama Infertil Pandi, el hashtag de Infertil Pandi, pues lo creamos desde allí, ¿no? Vamos a crear una comunidad en Twitter, votamos el hashtag, salió ese nombre y creamos la comunidad. Y pues ya, con el paso del tiempo fue cuando ya nació la asociación, pero fue un poquito así todo el proceso. ¿Y qué es lo que os habéis ido encontrando a lo largo de estos años? Es decir, ¿os habéis encontrado facilidades o os habéis encontrado trabas y problemas? Y claro, porque
es que muchas veces, ¿no? Hablamos de una asociación y lo que hay detrás es un esfuerzo enorme para tirar hacia adelante. Sí, facilidades pocas. O sea, han sido 10 años de mucha lucha, de muchísima lucha, de muchísimo esfuerzo y de muchas trabas. O sea, al final es una metáfora de esta enfermedad, ¿no? Pero no ya solo nuestra asociación, en general las asociaciones de pacientes. Estamos en contacto con muchísimas asociaciones de pacientes de otras enfermedades a raíz de formaciones y de foros y demás, y es la tónica general, ¿no? En nuestro país, por desgracia, no hay conciencia de asociacionismo. No se entiende las asociaciones como un ente, como un órgano que verdaderamente puede cambiar las cosas. Claro. Que si es una asociación fuerte y potente, o sea, tienen su poder la llave del cambio, o sea, puede presionar mucho para hacer grandes cambios. Entonces, no tenemos conciencia en nuestro país y esto es una gran traba, ¿no? Y bueno, luego a todas esas que el que la sociedad médica, científica, pues nos avale, ¿no? El diga, pues verdaderamente son una asociación de pacientes, una entidad fuerte, organizada, con una estructura que de verdad está aquí para que pues, nos ha costado muchísimos años también, que nos tomaran en serio, ¿no? Que contaran con nuestra voz, con nuestra opinión. A nivel institucional, ahora, este último año es cuando hemos empezado a trabajar, pues igual, ¿no? Nos empiezan a escuchar, nos empiezan a abrir las puertas. El año pasado nos abrieron el Congreso de los Diputados. Fue un gran, ¿no? Es un hito el que una asociación de pacientes pueda entrar en el Congreso de los Diputados y pueda hablar de su enfermedad y sobre sus necesidades. Pero para llegar allí fueron 9 años de Claro. trabajo, de lucha y de muchísimo esfuerzo, porque al final una asociación de pacientes, jolines, o sea, es que tú lo haces porque te nace del corazón. O sea, no es un trabajo que dices tú vas, trabajas y te vas. No es algo que te nace del corazón. Entonces, al final estás 24/7. Claro. ¿No? Porque, o sea, tú puedes estar de vacaciones o puedes estar en tu casa, pero si alguien escribe, o sea, tú sabes lo que esa persona que te está escribiendo, con su angustia, con su miedo, con sus nervios, tú sabes lo que es, porque tú lo has Exacto. vivido. Entonces, ¿qué dices? Pues nada, hoy es viernes 9 de la noche, ya lo siento, pero hasta el lunes a las 9 de la mañana no te voy a contestar que estoy de fin de semana, estoy de Claro. vacaciones. Claro. No No lo puedes. haces, no Claro. puedes, o sea, no puedes. Entonces, al final, si tienes el móvil en la mano, y hoy día que todo lo hacemos con el móvil, pues es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero que merece la pena, Claro. vamos. Claro, porque entiendo que el hecho de tú haberlo vivido y digamos, en esa parte ahora mismo, las personas que acuden a Red Infértiles, ¿no? O que acuden a ti, vean como una llave para desahogarse un poco a nivel emocional, entiendo eso que también a ti, eso te da vida, ¿no? Por el hecho de que sabes que estás ayudando a otras personas Claro, al menos a no sufrir tanto, ¿no? Al menos a que se sientan acompañadas, porque al final, supongo, y eso es más una deducción, al final la asociación Red Infértiles no puede hacer feliz a las personas, pero sí que puede intentar hacer madurar ese pensamiento, ¿no? Para que no haya ese dolor o ese sufrimiento o que se reduzca, ¿no? Porque al final estamos hablando de algo que las personas que vienen es porque tenían una ilusión que no la pueden acabar ujú, pues convirtiendo en una realidad, ¿no? claro. O sea, pues hay una apreciación, pero, o sea, porque la asociación no soy yo solo. O Bueno, sea, que sí, es sí, verdad que yo soy la cara visible y soy la que siempre salgo, pero detrás hay un equipazo de personas que están ahí igual que yo, o sea, sí, 24/7 día y noche, ¿vale? vale, Que es verdad que no salen, pero que, vamos, es que yo sola no podría llevar esto adelante. Sería imposible. sí, Entonces, hay equipazo con mayúsculas. Y sí, claro, es que al final es que es muy difícil. Es que es muy difícil y sí que es verdad claro, que nosotras no podemos, o sea, no tenemos, ojalá tuviéramos una varita mágica, ¿no? Que dijera, ¡pim! ¡Hala! Sueño conseguido, ya puedes ser feliz. Y no podemos, pero sí que es verdad que el mero hecho de escuchar, de no juzgar y de entender, es que es
de verdad, es que es un alivio para el alma, o sea, o sea, el final es el mismo, o sea, quiero tener a mi bebé y no puedo, porque nos pasa esto, nos pasa lo otro, o nos pasa la suma de muchas cosas, pero no se vive de la misma manera, ¿no? Sí que es un alivio el poder sentirte escuchada, acompañada y apoyada, ¿no? Y no juzgada. Ujú. Y el hecho de que entiendo yo que básicamente sois mujeres o casi todas sois mujeres. Sí, porque claro, aquí entiendo yo que aquí hay una... No sé si es que es por tema tabú, no sé si es por miedos, no sé si es por... Pero claro, ya, o sea, claro, vamos a preguntar, ¿hay algún hombre en la asociación? Hay alguno, Hay sí, alguno, hay hay alguno, alguno. sí, Muy hay bien. alguno, pero es verdad que el 99,9 somos mujeres. Vale. Esto es una rabia porque, a ver, la infertilidad, si estás en pareja, obviamente, si no, no, pero si estás en pareja es una cosa de dos. Y es que además las estadísticas lo dicen, o sea, no es que lo digamos nosotras, es que las estadísticas reparten las causas al factor masculino y al femenino por igual. O sea, hablan de un 30 factor masculino, un 30 factor femenino, un 30% de la suma de los dos factores y un 10% de factor desconocido o causa desconocida, o sea, que aún no se ha encontrado el motivo por el que no puedes quedarte embarazada, ¿no? Ujú. Entonces es como, jolines, pues si es, o sea, si es algo de los dos, ¿por qué no están los hombres, no? Entonces, claro, bueno, si es que si la infertilidad ya de por sí es un tabú, si ya hablamos, o sea, dentro de la infertilidad hay muchos tabús. O sea, está el tabú de acudir a un psicólogo, no, por favor, que yo no estoy loca, que no tengo ningún problema psicológico. Está el tabú si hablamos de donación de gametos, es un tabú dentro de un tabú. Y el hombre, pues, está rodeado de más tabús y de más mitos, ¿no? De la Masculinidad. equiparación, que es, sí, Ujú. claro, esa equiparación tan terrible y además tan equivocada, ¿no? Que se equipara la masculinidad, la virilidad con la esterilidad o la infertilidad, que narices tendrá que ver, ¿no? Que tú seas muy hombre o tengas con tener una enfermedad que es que no te permite tener hijos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero sigue eso. De hecho, nosotras trabajamos en campañas de concienciación sobre distintos temas y uno de ellos habla del lenguaje de la infertilidad, ¿no? De lo que decir y de lo que no decir. Y nos escriben muchos, y no te digo ni uno, ni dos, ni tres personas. Nos escriben muchas personas. Normalmente nos escriben las mujeres, ¿no? Porque es que a mi marido, o sea, pues se han reído de él, es que no eres lo suficientemente hombre, que necesitas que le eche, que os eche una ayudita, le eche un polvo a tu mujer, así, o Hostia, sea, madre mía. en ese plan, mujeres que le dicen a la mujer en cuestión, sabes que si necesitas ayuda te dejo a mi marcha, bueno, Por Dios. burradas, burradas, bestialidades, o sea, Ahora entonces, sí que, de verdad, o sea, me preocupa un poco incluso, o sea, la sociedad en bueno, que, bueno, no sé, o sea, claro, y entiendo que tú debes leer muchas cosas, pero yo, o sea, ya con las dos cosas que me has dicho, o sea, no sé, veo una sociedad súper anticuada, súper si yo te arcaica. contara, si yo te contara, ella, o sea, y lo de anticuada, pero es que hay tal desinformación, hay tan desinformación o no información que joder, a nosotras en la asociación nos da mucha rabia, ¿no? Porque es lo que siempre decimos, es que esto nos lo deberían decir en el colegio. O sea, de la misma manera que nos enseñan a cómo no quedar embarazadas, ¿no? Que se habla de la contracepción, de las enfermedades de transmisión sexual y que es maravilloso que haya este tipo de educación, o sea, no decimos lo contrario, o sea, tiene que existir. Pero es que también tendríamos que hablar de fertilidad humana, de lo que es, de los mitos, de los tabús, de las realidades, ¿no? Para que no llegar a, o sea, para no tener que estar en este punto. O sea, nosotros tenemos un proyecto que se llama Con la infertilidad en la mochila y se trata de esto, ¿no? De acudir a las aulas para contarles a los chavales lo que es la realidad, para que la sociedad del futuro, nuestros papás del futuro, que son ellos, eh, destierren todo esto, ¿no? Y todas estas tonterías y todas estas cosas que se dicen, pues eso, por absoluto desconocimiento. Pero si yo te contara, o sea, hay un auténtico manual de frases a desterrar que recibimos, y ya te digo, no de una persona ni de dos, por desgracia, ¿no? Recibimos muchísimas.
Son muy duras y muy dolorosas que se dicen, pues no sé por qué se dicen. Yo quiero pensar que se dicen por desconocimiento, porque es que lo contrario sería pensar en la maldad, en, no sé, en cosas que Claro, prefiero no pensar, ¿no? Entonces claro, prefiero pensar que tienen una solución y que es dar la información, ¿no? Y claro, pero hay mucho trabajo por hacer. claro. Y porque además entiendo que el hecho ya, o sea, cuando ocurren esas cosas a nivel de la autoestima, claro, no tiene la autoestima quizás lo suficientemente alta como para ser valientes y poder, o sea, no digo que no puedan ser valientes, pero me refiero a que al final la autoestima te da esa valentía para, oye, para salir adelante, divulgar todo esto, ¿no? Porque al final, cuando tú divulgas, estás eliminando ese miedo, ¿no? Como por ejemplo la persona que empezó con el blog y empezó a escribir, al final el hecho de divulgar mostraba una valentía en el hecho de exponer un caso, ¿no? Y que otras personas pudieran sentir ese alivio por encontrar a esa persona, ¿no? Claro, nos encontramos con ese punto, ¿no? Que el hecho de que seguramente haya ese tabú, haya ese miedo, haya esa, des- esa parte desconocida, ¿no? O incluso pues sentirse un poco solo con alrededor, con el hecho de recibir estos mensajes que entonces ya es para, o sea, acabas destrozando la moral y la autoestima de esa persona. Y seguramente también quiero entender que las otras personas no son conscientes de lo que están haciendo, del daño que están haciendo. Claro, yo quiero creer eso y es que es lo que tú dices, es que o sea, al final ya no es la autoestima que la tengas baja, es que tú emocionalmente estás derruido y sin fuerzas y sin energía, entonces no tienes energía para decirle a la otra persona, a la persona que te está diciendo, ¿no? Decir, mira, esto que me estás diciendo no es así, esto que me estás diciendo me está haciendo muchísimo daño, esto que me estás diciendo no tienes fuerza, o sea, entonces por desgracia, en muchas ocasiones nos callamos, pero porque, ya te digo, porque es que emocionalmente estamos tan débiles, tan flojitos, que no hay esa fuerza para alzar la voz y para decir, no, no me digas esto, me estás haciendo daño. Si me quieres acompañar, hazlo de esta otra manera, ¿no? Entonces, pues también los motivos, ¿no? Y las razones por las que existen las asociaciones, y la nuestra en este caso, es para poder ayudar y poder ser esa voz, ¿no? de los pacientes que en este momento están tan flojitos que no tienen esa fuerza, ¿no? Claro, Esto no se puede repetir, o sea, no puedes decirle a una persona que se relaje, que es que no se está quedando embarazada porque está obsesionada, o no le puedes decir a una persona que acaba de perder a su hijo que no se preocupe que eran unas poquitas células. claro, Jolines, no era mi hijo, claro, era mi hijo. Entonces, hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que cambiar. claro, claro. Y el hecho de que la asociación la empezaran a tres mujeres, seguramente también, pues con todo lo que hemos dicho, ¿no? El hecho de empezar de cero, ¿no? En una cosa, un tema un poco complejo y todo esto. El hecho de que seáis tres mujeres, ¿creéis o crees que os ha costado más que os hagan caso? Que si hubieran sido o en este caso no entraría tanto la parte. Quizás es una pregunta un poco. Sé que puede ser un poco tal, ¿no? Pero como a veces también es verdad Ya, que parece que no toman tanto en serio cuando, ¿no? Son mujeres en vez de cuando son sí, hombres. sí, sí. Mira, a ver, me pillas así un poco, Sí. ¿eh? A Lo siento si he traición. hecho la pregunta Estoy un poco haciendo la mala, traición. pero No, pero sí te diré, yo creo que no. O sea, yo creo que el hecho de que la asociación la hayamos fundado tres mujeres no nos ha impedido o no nos ha puesto más trabas, ¿vale? Pero sí que creo que el hecho de que la infertilidad se asocie comúnmente a la mujer, es la mujer la que no puede tener hijos, es la mujer la que tiene un problema y se obvie el factor masculino, que ya hemos dicho que está, eso sí que creo que es una traba y es una piedra en el camino, ¿no? Y es como que te atan piedrecitas detrás y te cuesta más avanzar. Eso sí que lo creo. Y también creo, por ejemplo, no sé si has chafardeado un poco en nuestra web y en nuestras redes sociales. eh, Estamos ahora trabajando para evitar que se sigan haciendo las punciones ováricas sin sedación.
Yo no sé si sabes, una punción ovárica, un tratamiento de fecundación in vitro así como muy rápido, ¿no? Te hormonan para estimularte y para que los folículos que tú tienes, que tienes ya de por sí, crezcan lo suficiente para que tú los puedas puncionar y extraer, ¿vale? Y luego ya en un laboratorio, pues fecundar con los espermatozoides y de ahí que salgan los embrioncitos, ¿no? Que luego te transfieren y te ponen en el útero con la ilusión y la esperanza de que se agarren bien fuerte. Entonces, esa punción se mete, o sea, es una aguja muy larga y se mete, ¿no?, por todo el conducto hasta el folículo, hasta el ovario, lo punciona. Yo no soy médico, pero bueno, un poco así una explicación de andar por casa, lo pinza, lo absorbe y lo extrae, ¿vale? Entonces estamos hablando que una punción ovárica te pueden extraer 7 folículos, 8, 10, 15, 20, 25. Esto, lo normal en el pleno siglo XXI es que te lo hagan con una sedación. Te sedan, te meten en el quirófano y en un plis-plas estás fuera. Un ratito es de las únicas cosas buenas que tiene la fecundación in vitro. Ese viaje que es maravilloso cuando te despiertas ahí medio groggy, ¿no? Pero hay en algunos hospitales públicos de Andalucía y de Canarias en que esto no se hace. Que se hace o bien con una anestesia local, que lo único que te sedan es la parte externa, pero no lo interno, con lo cual el dolor lo tienes ahí, o te dan un diazepam y te dicen que te apañes, que no duele tanto. Entonces, tenemos casos de mujeres que se han llegado a desmayar por el dolor. Tenemos casos de mujeres que han rechazado seguir haciéndose tratamientos en ese hospital público y prefieren irse a una clínica y hacer el esfuerzo brutal que supone pagar un tratamiento porque no quieren volver a pasar por ese trauma. O sea, mujeres traumatizadas con terapia psicológica, etcétera, etcétera, por el dolor insufrible. Que esto no quiere decir que todas las personas que se hacen una punción ovárica pasen por ese dolor, porque también dependerá, pues, de cómo estés en ese momento, de cuántos folículos tengas, pero que hay casos, muchos, que esto ocurre. ¿Y qué pasa? Que esto solo se lo hacen a las mujeres, porque las punciones ováricas solo se las hacen a las mujeres. Entonces, sí que creo que el hecho de que esto sea algo solo de la mujer esté retardando el conseguir que pueda haber un anestesista y que se pueda hacer una sedación como se hace con otras pruebas que se hacen a día de hoy con sedación para evitar pasar por un dolor innecesario. Entonces, ¿ves? Esto sí que creo que si hubiera sido una cosa de hombres o de hombres y mujeres, no estaríamos recibiendo algunas contestaciones que estamos recibiendo de directores de unidades de reproducción asistida que no voy a mencionar, pero que tienen mucha telita y todo sería mucho más ágil. Pero bueno, pues nos está costando más, pero mira, el otro día del Hospital de Granada nos dijeron que a partir de ahora se iban a hacer con sedación siempre que lo pidiera la paciente. Es una victoria media, ¿no? Porque lo tendrían que ofrecer siempre. Porque si tú no lo sabes, no lo pides. Y si no lo pides, pues no te lo hacen, ¿no? Pero bueno, es un avance, pero es lento. Y eso sí que creo que es porque es cosa de mujeres. Claro. Bueno, me he mojado, ¿eh? Oye, no, pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ese punto, ¿eh? El hecho de que no haya ese punto de hombres y mujeres en este punto exacto, supongo que lo hace, sí, entiendo que lo hace más difícil porque no hay esa empatía, y sobre todo entiendo por la parte masculina, que normalmente están los altos puestos de los hospitales y todo esto, pues lo ve como algo de otro sexo y que por lo tanto no es tan, a lo mejor no lo hace por maldad, pero no tiene esa empatía como para entender qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, ¿no? Que es innecesario, que no es prioritario. Yo entiendo que, claro, los recursos son limitados, entonces, ¿no? Pues tienes que tener una lista de prioridades, pues esto no es prioritario, pues se puede pasar por ello, como tú no lo tienes que pasar, pues claro que se puede pasar por ello, ¿no? Pero hay casos verdaderamente dramáticos, que los lees o los escuchas y lloras, porque es que son relatos de terror. Son relatos de terror y son totalmente innecesarios.
Claro. Y antes has mencionado que estabais intentando divulgar en las escuelas, ¿no? ¿Cómo recibís por parte de la escuela o por parte de la educación este tipo de contenidos? Es decir, ¿os ponen facilidades para poder dar charlas en las escuelas? ¿Es un tema que también les cuesta un poco introducir por miedo a ver qué puedan decir los padres? Sí, es un tema complicado. O sea, es verdad que el proyecto lo estamos terminando de armar, nos está costando más de lo que nos gustaría, no, pues porque al final los recursos, tanto personales como económicos, son limitados. Entonces estamos terminando de armar el proyecto, pero sí que es verdad que las experiencias, los intentos piloto que hemos intentado, no es fácil. No es fácil, pues sí, pues porque te cuestionan, ¿no? Te cuestionan el hecho de que puedas hablar de salud reproductiva desde un punto de vista que no es el de la Claro, no tengas relaciones sexuales o si las tienes, utiliza protección para no quedarte embarazada y para no tener ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, no es fácil, pero sí que es verdad que el proyecto está enfocado para no contradecir nada de eso, porque además es que no, o sea, porque creemos que es necesario divulgar y darles esa información a los chavales, ¿no? Pero también es necesario que sepan más allá. Entonces, para que puedan convivir, ¿no? Y está hecho de una manera como muy divertida, en un lenguaje muy, pues, de los chavales, ¿no? Y más, pues, de mitos, de tonterías que ya desde ya pues les pueda sonar, o sea, a ellos ahora mismo les da todo igual, esa es claro, la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen ese pozo ya, que nosotros no tuvimos, y que en un futuro, en unos años, pues eso les va a sonar. Y claro. que llegará un día, o sea, que no llegarán como estamos llegando nosotros, que llegamos a las consultas por primera vez de ginecología con 40 años pensando que somos jóvenes, porque nadie jamás nos ha hablado de lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, pues conseguir que eso ya no pase, que estos chavales se queden con ese posito y que en unos años digan, ostras, pues a mí, pues mira, voy a preguntar, ¿no? O si voy a ir al ginecólogo, o si tengo que ir al ginecólogo, le voy a preguntar y que les genere esa curiosidad futura. Ujú. Y, y en la asociación, ¿tenéis alguna historia así de alguna persona que haya conseguido, pues en este caso, tener un hijo o alguna inspiración que tengáis que digáis, mira, pues aquí tenemos, no sé, alguien que lo ha convertido como algo, no sé, diferente. No sé si me Vale. explico. Sí, sí, te entiendo. A ver, Teniendo en cuenta que obviamente que estamos hablando de un tema muy complejo y que historias inspiradoras o historias felices no, y que está... sí, ya, no, pero te entiendo, pero por eso mismo, yo es que más que destacar quizás una historia personal de éxito o de superación, ¿no? Pues yo creo que a mí me gustaría poder resaltar las historias de todas nosotras, porque es que de verdad es que nadie es capaz de imaginar por lo que pasamos, por lo que vivimos, por lo que sentimos, por lo que es el pasar por la infertilidad física y emocionalmente, ¿no? Entonces, al final la infertilidad te enseña a ser paciente, a ser resiliente y a adaptarte y a aceptar, ¿no? Te enseña a aceptar que no todo está en tu mano, que por mucho que luches y que te esfuerces, no está en tu mano conseguir quedar embarazada y tener a tu bebé, ¿no? Al final, esa frase de lucha y lo conseguirás, no pares, no te rindas, persevera y tendrás tu recompensa, no es de verdad. Claro, No es de verdad y que por muy buena persona que seas, por muy luchadora que seas, por muy perseverante, no está en tu mano, claro. ¿no? Entonces, eh, aprendes todo esto y a mí me parece brutal. Mira, en la asociación estamos produciendo un documental que se llama Madres Invisibles, cara a cara con la infertilidad, y bueno, habla del viaje emocional, ¿no? Que viven 7 pacientes, perdona, No, no. 7 pacientes con infertilidad, ¿no? Hay 7 protagonistas que nos van a abrir su corazón y nos van a contar su historia.
Entonces, bueno, estamos ya en la fase final del montaje, esperamos poder terminarlo ya muy prontito. Bueno, hemos abierto una pequeña campañita de donaciones y bueno, esperamos terminarlo pronto, ¿no? Y mira, el documental no tiene un final. Y me explico. No contamos lo que le ha pasado a cada una de las protagonistas. O sea, contamos todo su viaje, pero no contamos el final. ¿Y por qué no contamos el final? Pues precisamente por esto, porque el documental es la historia de superación de todas nosotras, de todos nosotros, del millón de parejas que hay en España con problemas de fertilidad. ¿Millón de Pues, parejas? 1 millón de parejas en Pues España. es un dato lo suficientemente alto como para pasarlo por alto, nunca mejor Es dicho. un dato muy alto, o sea, es 1 de cada 5 parejas en edad fértil tienen infertilidad, tienen problemas de fertilidad. Es un dato serio, es un dato serio, Sí. es que tenemos un problema en nuestro país serio, en el del que a día de hoy todavía no se está cogiendo las riendas para poner soluciones, ¿no? Entonces, es 1 de cada 5, es 1 millón de parejas. Entonces, yo creo que todas nosotras, ¿no? Somos una historia de superación. Claro, claro. Sí. Bueno, y claro, porque ¿qué viaje emocional pasa a una persona? O sea, ¿cómo? Bueno, claro, y no sé si esto es hacer spoiler de la película, ¿no? No lo sé, No, que va, pero, no, pero, no, no. ¿cuál? Porque Buah, entiendo que es arriba, abajo, es, arriba, abajo, arriba, es- abajo. es una montaña rusa brutal. De hecho, es algo que coincidimos, ¿no? Muchas de nosotras en hablar de montaña rusa emocional, ¿no? Mira, a ver, a ver si soy capaz así rápidamente de contarte un poquito el viaje emocional desde el principio, ¿no? Porque es un camino largo y muy duro y, como ya hemos dicho, desconocido. Entonces, partimos de la base de que como sociedad no creemos que esto es un problema y que esto nos va a pasar a nosotros. O sea, esto, lo de que haya alguien que no puede tener hijos, es cosa de otros, no es cosa nuestra, ¿no? Y además creemos que si nos pasa, si un día de repente nos pasa a nosotros, creemos que es tan fácil como ir a una clínica de reproducción asistida y ya está. Salimos de allí embarazadas y con un carrito gemelar. Este dato es muy importante Claro, porque siempre sí o sí se sale con claro, embarazada de gemelos. claro. Esto es mentira, esto no es la realidad, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando por fin has llegado a una clínica de reproducción asistida, han pasado con mucha suerte 6 meses desde que empezaste una búsqueda, que además es una búsqueda inocente y feliz, porque como nadie te había dicho que esto es difícil, tú te piensas que en el primer mes o en el segundo mes quedas embarazada. Y Claro. esto es difícil, esto ocurre a veces, pero no es lo normal. Entonces, bueno, pues tú fantaseas con tu embarazo desde el principio. Y te digo 6 meses porque es lo que recomiendan los expertos para que si no te quedas embarazada y tienes más de 35 años, acudas a un especialista. Si tienes menos de 35 años, te dicen que tiene que pasar 1 año de tener relaciones sexuales habituales sin quedarte embarazada. La realidad es que lo normal, también porque hay pues mucho desconocimiento, es que tengas más o menos de 35 años. Uy, se me acaba de fundir Sí. una luz. Sí, pues ya lo siento, no puedo hacer nada. Me queda Está, muy oscura. no, estás perfecta, Elena, estás Vale, perfecta. vale, pues esto, que lo normal es que pase más de 1 año, ¿vale? Entonces, es 1 año en el que tú estás teniendo esperanzas y cada vez que te viene la regla es un chasco, ¿no? Entonces, comienzan los miedos y comienzan las despedidas, ¿no? Las despedidas de esas ilusiones que tú tenías porque ese mes ya estabas embarazada y vas a tener a tu hijo y esto no está pasando. Entonces, tú llegas a la clínica ya mal, ¿vale? Con ese miedo, con ese qué está pasando. Pero bueno, llegas ya a la unidad de reproducción asistida y dices, ya está la solución a mis problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues pasas por una vorágine de visitas médicas, de controles horarios para la medicación, de pruebas, de pinchazos, de hormonas que te provocan, ¿no? Un sube y baja emocional difícil de controlar. Eh,
pues pasas miedo, ¿no? Pues por saber si cuántos óvulos van a fecundar, si cuántos óvulos te van a extraer, cuántos van a fecundar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú tienes la ilusión porque dices, me van a transferir a mi embrión o a mis embriones. A día de hoy es uno, lo normal es que no haya embarazos geminales porque está contraindicado. Lo normal es que sea uno. Y dices, ya está, estoy embarazada. Pero pasan los 14 días y te dicen que no estás embarazada. Entonces es como, ¿qué ha pasado aquí? Si yo ya estaba en una clínica de reproducción asistida, ¿no? Si yo lo que a mí siempre he entendido es que esto era llegar a la clínica y quedarte embarazada. Y esto no suele ocurrir, ¿no? Entonces hay un desconocimiento brutal de la enfermedad. Entonces, a partir de aquí comienza, ya llevamos un año y algún mes de que te han hecho las pruebas, has hecho un tratamiento que comienza un sin parar de más pruebas, de más diagnósticos, de más de medicación. Y emocionalmente, pues es muy difícil no sentir miedo, tristeza, enfado, rabia, incertidumbre, soledad, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque es muy difícil compartir lo que sientes con tu entorno y sentirte entendido, sentirte comprendido y sentirte apoyado, ¿no? Y que no te digan, pues, las frases que hemos comentado ya antes, ¿no? Y tampoco hemos hablado de los abortos, pero te diré que 1 de cada 4 embarazos finaliza en una pérdida gestacional. 1 de cada 4. Y nadie que no haya vivido esto, o sea, es que nadie que no lo haya vivido puede saber lo que es perder a tu hijo, ¿no? Aunque sean unas células, unas cuantas semanas, como por desgracia nos dicen a veces. Entonces, todo esto que te he contado, así como rápido y sin entrar en muchos detalles, es el principio. Claro. Es el principio, o sea, estamos hablando de que hemos hecho un único tratamiento de reproducción asistida. Acabamos de entrar en la clínica. O sea, y lo normal es que esto se alargue por años. ¿Cómo gestionas esto? ¿Cómo sostienes todo esto? ¿Cómo sostienes toda esa mierda? Porque es una mierda. Todas esas emociones tan duras. Esa envidia que tienes porque no puedes evitar decir, jolines, ¿por qué yo no me quedo embarazada? ¿Por qué todos son embarazos a mi alrededor? Y yo, Claro. ¿por qué no me puedo alegrar como me debería alegrar por el embarazo de mi hermana, de mi prima, de mi amiga? Ostras, esto es muy duro, ¿eh? Muy, 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 muy duro. Claro, porque también viene la culpa, ¿no? De todos los pensamientos negativos hacia los demás. Que que tiene, o sea, que uno mismo tiene toda la razón y que al final son cosas que no se pueden controlar porque son emociones y sentimientos súper normales en este caso. Claro. La culpa, lo que dices tú, culpa por todo, culpa por lo que he hecho, porque he cogido las bolsas de la compra y tenía demasiado peso, me he movido mucho, me he movido poco, he tomado un Aquarius de más, he comido más carne, he comido menos, he hecho mucho ejercicio, he hecho poco ejercicio, por todo, culpa por sentir esas cosas tan feas y tan difíciles de aceptar. Y al final, ¿no? Los profesionales de la psicología, los expertos, nos dicen que todo esto es normal, que forma parte del proceso y que son sentimientos y emociones normales ¿no? Que al final también están rodeados de tabús y de cosas feas y son sentimientos que igual que la alegría, ¿no? Las cosas bonitas, pues se han de aceptar, que también se tienen y no pasa nada. Y es normal tenerlas, ¿no? Pero claro, cuando eres tú la que los está teniendo, yo me sentía un monstruo. Claro. Un monstruo, decía, pero yo no soy así. Es que yo no soy así. ¿Cómo puedo estar teniendo estos sentimientos tan terribles? ¿Cómo puede ser que me llame mi amiga para decirme que está embarazada? Yo me fui a vivir a Baleares, entonces mis amigas estaban aquí en Zaragoza y hablábamos mucho por teléfono. ¿Cómo puede ser que yo lo único que quiera es colgar ya para echarme a llorar y para echarme a gritar y a cagarme en todo lo cagable? Porque no es justo, porque yo también quiero. Claro. Muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Claro, ostras, qué angustia, ¿eh? Porque, o sea, creo que lo ha relatado súper bien, y además es que se entiende perfectamente toda esta vivencia que una persona con infertilidad pueda llegar a sentir, pero claro, es que en este caso estamos hablando de que todo esto, por, 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 por los motivos que son, ¿no?, evidentes, ¿no? Que es la mujer quien se queda embarazada. Claro, entiendo yo que esto lo pasa en soledad, en el sentido de que, claro, como el hombre no se puede quedar embarazado, al final es la mujer quien acaba quizás asumiendo más responsabilidad del, de la infertilidad, ¿no? O sea, es decir, que coja esa responsabilidad, aunque no la tenga, ¿eh? Pero que Ya. inconscientemente acabe diciendo, ostras, o no es bien así. A ver, claro, no te sabría decir porque cada pareja es un mundo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que sostener esto en una pareja es muy complicado. De hecho, hay muchas separaciones después de atravesar todo esto, porque es muy difícil, porque tienes que estar muy fuerte y muy unido y comunicarte mucho, hablar mucho, porque al final, o sea, cada persona somos un mundo y somos muy difíciles y muy diferentes, ¿no? Los unos de los otros. Además, estamos en eso, ¿no? En un sub y baja de emociones brutal que la persona que te está contestando hoy no es la misma que te va a contestar mañana, ni pasado mañana, ni al otro, ni al otro, ¿vale? Y el hombre, jolines, claro que sufre y claro que yo creo que, o sea, que sí que sufre y que sí que lo vive mal, pero lo vive de una manera diferente. O sea, Sí, por suerte o por a eso me desgracia, refería, ¿eh? o sea, No quiero decir sí, que no sufra, ¿eh? Sino sí, que el hecho la de... gestión Exacto. normalmente es diferente, gestionamos de una manera diferente. Yo no sé si es por el hecho de que nosotras somos las que sí que esto, o sea, esto es una realidad, ¿no? Somos las que llevamos la gran carga, la carga de la medicación, la carga del tratamiento, la carga del embarazo, la carga del... Bueno, la carga no es una carga, o sea, entiéndeme, sino, ¿no? Somos las que lo llevamos, ¿no? Yo no sé si es por eso, yo no sé si es por la diferencia de sexo, yo no lo sé, pero sí que es verdad que lo gestionamos de una manera diferente. Entonces, te diré, o sea, como así, como dos cosas, ¿no? La primera es súper importante, es que si creen que si la pareja cree que está teniendo algún tipo de desavenencia, de que no se entienden, que no se comprenden, que pidan ayuda. O sea, que pidan ayuda psicológica, que no pasa nada. Hablen con con una persona especializada en infertilidad, además, no cualquier profesión, no cualquier psicólogo o psicóloga, sino alguien especializado en infertilidad, porque les va a ayudar, porque van a necesitar hablar mucho de cómo se sienten. Y por otro lado también te diré, yo en mi caso, ha pasado en muchos más casos, ¿no? Pero hay otras vivencias y hay otras situaciones. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me enfadaba mucho con mi pareja. Decía, pues es que no entiendo, o sea, es que no entiendo que tú estés, no, o sea, que yo esté aquí llorando como una magdalena porque fulanita me ha dicho que está embarazada y nosotros aquí seguimos y que tú no lo entiendas o que no entiendo que pues eso, cualquier cosa, ¿no? Que yo lo lleve de esta manera tan terrorífica como lo estoy llevando y tú tengas, ¿no? Esa templanza, esa frialdad. Yo no lo entendía. Con el tiempo lo agradecí. Lo agradecí mucho porque dije, ostras, Elena, si los dos hubiéramos estado en la misma situación que tú estabas, o sea, no hubiéramos salido. O sea, gracias a que él estuvo, ¿no? En esa posición fuerte que me agarró a mí y me ayudó a seguir caminando. Porque si hubiéramos estado los dos como yo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces esto sí que es verdad que también en los poquitos hombres que tenemos y que nos escriben, bueno, tenemos un compañero que organiza también, ¿no?, encuentros, hay poquitos pero están, ¿no? Pero en muchas ocasiones en el documental nos relatan también, ¿no? Como ese sentimiento de tener que estar fuertes, ¿no? Decir, bueno, pues ella es la que está llevando todo el peso, carga no, el peso de todo el tratamiento, pues voy a coger yo el papel de ser el fuerte, de el que no me derrumbe, ¿no? Que si pasa cualquier cosa, lo que sea,
malo o duro pues voy a estar yo ahí para sostenerla y para levantarla, porque si yo también me caigo, ¿qué hacemos? Yo no sé si esto es bueno o malo, ¿no? Tendría que decirlo un Claro, profesional, ¿no? claro. Yo entiendo que lo suyo sería poder hablarlo y poder encontrar el hueco en el que los dos poder, ¿no? Romper a llorar o expresarse, expresar su dolor y a partir de ahí seguir caminando. Pero es muy difícil, muy difícil. Claro, claro, claro. Yo me refería por el hecho de, como has ido comentando, ¿no? Los pensamientos que tiene una mujer, que si he hecho más deporte, menos deporte, si he tomado no sé qué, es la bolsa, tal. Claro, el hombre, el hecho de no estar con la gestación, claro, no está tan pendiente de No, todo esto claro. mentalmente. Y claro, mentalmente esto es agotador, entiendo yo, porque estás, claro, todo el día o cualquier momento preocupado por sí. Y Sí. esto psicológicamente es agotador. No es que sea agotador, es que es imposible, o sea, es tan brutal, bueno, de hecho es que los profesionales dicen que la infertilidad eh, tambalea los pilares de tu vida, y es verdad, o sea, es que es verdad, es que puede parecer increíble y puede parecer mentira, y si no lo has vivido puedes decir, es que qué exagerados, tampoco es para tanto, solo es un hijo, pues si no puedes comprarte un perro, que también nos lo dicen Ya, mucho, buah. que no te preocupes, que qué suerte, mejor que los hijos dan mucho trabajo. Tú me lo dices que tienes tres. Bueno, en fin, Claro, claro, ¿sabes? En fin, claro. que se me ha ido el hilo con esto. Bueno, el tema de la emoción y Es, del peso, ¿no? es, es brutal, tambalea los pilares de tu vida y es verdad, o sea, es verdad. Es muy difícil, muy difícil. Yo, de hecho, o sea, para mí es una de las peores cosas que he vivido en mi vida, sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, yo paso por un cáncer de ovario y no, o sea, no lo recuerdo tan duro y tan difícil. Es verdad que era joven, que tenía 18 años, 17, que no, que tienes otra cabeza, pero claro, no lo recuerdo igual, no lo recuerdo igual. claro, claro. Ostras, madre mía, qué relato, de verdad. Son de esas cosas que te quedas aquí con el pensamiento de decir, wow, madre mía, toda la emoción, o sea, todas las emociones que caben, ¿no? Que es como en una bolsita, cada día vas sacando varias emociones, ¿no? Y a lo mejor pues un día saldrán mejores emociones, otro día tal, otro día caen todas las bolas de las emociones y las tienes que ir recogiendo y ordenando, ¿no? Porque al final también es aprender a ver, a sentir lo que estás sintiendo ¿no? Y aprender a detectar en cada momento todo lo que está ocurriendo y Sí. bueno, ostras, Hacerle un hueco, o sea, detectarlo, hacerle un hueco y aceptarlo. Para claro, mí fue vital esa palabra, aceptación. O sea, la psicóloga me lo decía y me lo decía, yo pedí ayuda profesional y hasta que no lo integré, o sea, acepta lo que estás viviendo, o sea, acepta lo que estás sintiendo, no pasa nada, es normal. No lo puedes controlar, no es culpa tuya, no, o sea, es que estás atada de manos, de pies y manos, ¿sabes? Hasta que no aceptes todo lo que estás viviendo y todo lo que estás sintiendo, y es verdad. Para mí hubo un antes y un después en la aceptación de todo eso. y a nivel de los médicos actualmente, ¿ha cambiado algo el hecho? Has dicho antes que últimamente los médicos ya empezaban a escucharos más o que, bueno, os habían tomado más en serio. ¿Se han ganado puntos? Es decir, el hecho de que os tomen más en serio, ¿ha cambiado algo a la hora de, quizás a la hora de exponerlo al paciente o algo así? Es decir, Sí, a ver, están cambiando las cosas, están cambiando las cosas y es verdad que despacio, pero están cambiando. Nos escuchan y algunas veces aceptan las opiniones y los consejos, ¿no? Y bueno, pues esto es como todo, y hay profesionales de todo tipo y personalidades de todo tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que detectamos que por suerte cada vez más, aunque queda mucho, 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 mucho trabajo por hacer, pero cada vez más los profesionales se preocupan eh,
por cómo compartir las noticias con los pacientes, ¿no? O sea, cada vez están entendiendo más que al final, o sea, la infertilidad es una enfermedad, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, cada enfermedad tiene las suyas y la infertilidad tiene unas peculiaridades que yo siempre digo, ¿no? Al final, lo que debería de ser tener un hijo en la intimidad de tu casa, con tu pareja si la tienes, si no, pues ya no puede ser en la intimidad, pero si tú tienes una pareja, pues tener un hijo es en la intimidad de tu casa, en la cama, en el coche, en la cocina, donde tú quieras, pero tú con tu pareja. Pues esto te dicen que no puede ser y dejas todo en manos de unos desconocidos, que son los que van a entrar en tu intimidad y te van a ayudar a que tengáis un hijo, ¿no? Entonces, eh, ostras, esta peculiaridad hace que tú como paciente necesites tener un vínculo con esa persona, ¿no? Necesitas formar equipo con ella, necesitas, ¿no?, sentir esa confianza y esa tranquilidad que te haga sentir segura o seguro, ¿no? Claro. Que esto pasa con otras enfermedades, pero en este caso es por esta. Uno de los motivos es este. Entonces, claro, tú necesitas que ese profesional forme parte y que él entienda que tú también eres parte y que te pueda hablar, ¿no?, con un lenguaje que tú puedas entender, que dedique tiempo a explicarte, pues mira, esto está pasando, vamos a hacer esto, ¿qué opinas? Si tal, yo creo que, pero tú qué opinas, ¿sabes? Aunque luego hagamos lo que yo diga, que soy el que entiendo y el que, pero te doy la oportunidad de informarte y de que tú me des tu opinión y que lo valoremos, porque igual sí que podemos hacer lo que tú me estás diciendo, ¿no? Hoy en día el paciente o la paciente están súper informados, están muy, muy, muy informados. Ya no somos pacientes callados que nos sentamos a que nos cuenten lo que sea y digamos, venga, pues vale, no. O sea, estamos muy informados y queremos saber los porqués sí y los por qué no. Entonces, sí que es verdad que nos están escuchando y que cada vez más entienden este concepto, entienden la importancia de lo que es la comunicación y cómo comunicar las noticias. O sea, tú no le puedes decir a tu paciente, es que tienes unos ovarios viejos, con esto qué vamos a hacer. Esto también es real, ¿sabes? Esto también es real. O es que estás gorda. Hasta que no adelgaces, esto es imposible. O que te digan, ¿y qué hacemos con este esperma? Si es que con este esperma no se puede hacer nada, no se puede trabajar. Claro. No hay necesidad. O sea, es que las cosas se pueden... Las noticias hay que darlas, claro que hay que darlas, pero se pueden dar de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues poco a poco están tomando conciencia de esto y algunos, quedan muchos, pero sí que algunos no están pues dispuestos y atentos a escucharnos en lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Entonces, sí que hay un cambio también. Hay un cambio a nivel de información, ¿no? Están cada vez más abiertos a formar parte, ¿no? Y de no ser ellos, ¿no? Está ahí el concepto también antiguo, ¿no?, del médico que está aquí con su bata blanca y yo estoy aquí arriba y tú estás aquí abajo y vas a hacer lo que yo diga y punto. Esto está cambiando, por suerte, ¿no? Entonces cada vez están más abiertos a informar, a comunicar, pero bueno, queda trabajo. Quedan otros pocos años más. Claro. Ahora hay una pregunta que tengo, o sea, para ir acabando ya, pero ¿habéis hablado con universidades de medicina para poder exponer a los estudiantes, pues tal y como se habla en las escuelas, para que lo puedan entender, pero quizás en las universidades de medicina, para que los futuros médicos puedan entender y ya directamente salir iba a decir, al mercado laboral, sí, con unos conocimientos de empatía con lo que puedan llegar a sentir estos pacientes, bueno, los futuros pacientes? Pues mira, no, nos hemos planteado, no, pero tomo nota, porque sí que nos hemos planteado el ir a las universidades para hablar de lo mismo que he hablado antes, ¿no? Con la infertilidad en la mochila, no solo en los institutos, sino también en las universidades. Claro, nos encontramos con el hándicap que en las universidades todo este tipo de charlas son voluntarias. Y Claro. ya tú sabes, en la universidad, las ganas que tienes tú de traer una charla voluntaria, Claro. ¿no? Entonces, pero el planteamiento de poder hacerlo, o sea, ¿no?, como el enfoque de tú como profesional que vas a ser en el futuro,
Eso claro, no nos lo hemos planteado, claro. pero tomo nota. Sí, porque el hecho de, pues, el paciente del futuro va a venir, ¿no? Y te va a decir que no puedo, ¿no? Pues cómo puedes contestar o o entiende cómo lo viven, ¿no? Para que puedas responder de una manera más asertiva, porque al final es poder responder de una manera más asertiva. Asertiva y empática. Exacto, exacto. Y ya para ir acabando, ¿cuál es el futuro de la asociación? O por dónde quiere tirar la asociación para que la gente también pueda ver un poco hacia, ¿no? O cómo puede apoyar en ese caso también a la asociación. A ver, pues el futuro de la asociación pasa sí o sí por incidencia política. O sea, mm, nuestro objetivo es poner la infertilidad dentro de la agenda política y que se hable de ella y que se cambien las cosas, que se cree, bueno, no que se cree, porque hay una estrategia, pero es una estrategia caduca y que tan apenas habla de reproducción humana asistida, ¿no? Entonces, que esa estrategia nacional se active, se trabaje y se actualice, que se trabaje en un protocolo único dentro de la reproducción asistida a nivel público, a nivel de hospitales públicos, y que se cambien muchas cosas que están caducas, ¿no? Nuestro decálogo, el decálogo que presentamos el año pasado en el Congreso de los Diputados, pues iba un poco en esta línea, ¿no? En todos estos cambios que hay que hacer. Entonces, este es nuestro, ¿no? Nuestro objetivo en el medio plazo, ¿no? La incidencia política, sin olvidar, por supuesto, lo que es la concienciación y divulgación y el apoyo de tú a los pacientes, que es nuestra base, ¿no? Y con lo que nacimos y con lo que nunca jamás vamos a olvidar del foco. Y ayudar, pues, ¿cómo se puede ayudar? Pues, si eres paciente, asociándote, porque al final es que es una cantidad ridícula al año. O sea, es verdad que los tratamientos, si estás en la privada y por desgracia en nuestro país solo el 30% de tratamientos se cubren en la pública, ¿no? El 70% se hacen en la privada y son muy caros. O sea, estamos hablando de miles y miles de euros, no sabemos cuántas veces, ¿no? Entonces, pero al final, o sea, son 48 euros al año, que no es nada y que es lo que decía al principio, ¿no? Una asociación grande y fuerte y con músculo es la llave para cambiarlo todo. O sea, si nosotras ahora estamos en el Congreso de los Diputados y estamos manteniendo reuniones con consejeros de las comunidades autónomas, es porque tenemos el músculo que tenemos y somos una asociación pequeña. Si Claro, fuéramos, o sea, somos 3.000 asociadas. Hay 1 millón de parejas. claro, ¿Sabes? O sea, el universo. O sea, imagínate que 1 millón de parejas estuvieran asociadas a una asociación. O sea, el poder que tendría es brutal, brutal, brutal. Entonces, si eres paciente, asóciate. Porque además tienes muchas ventajas. O sea, es que nuestra asociación de verdad, nos lo dicen siempre, que ofrecemos tantos y tantos servicios. Si eres familiar, divulga. O sea, habla infórmate lo primero, ¿no? Para saber cómo ayudar, cómo no, qué decir, qué no decir. No vuelvas a decir eso nunca a nadie, se te pasa el arroz o qué, o sea, no. Infórmate para saber cómo ayudar. Habla, ¿no? Habla de la infertilidad como enfermedad. Si eres un profesional médico, pues lo que siempre decimos, prescribe asociaciones, porque los pacientes no solo necesitamos la ayuda médica, también necesitamos la ayuda de iguales. Y, y ya está, creo que no me dejo nada. uh-huh. No, no, no. Bueno, también quería más o menos ir finalizando porque también creo que tienes también vida personal, ¿no? Y que al final también No te para preocupes. poder desconectar. Pero bueno, mi intención con este episodio era poder entender un poco y divulgar un poco la parte de qué es lo que viven, ¿no? Las personas, sobre todo, que sufren infertilidad, podríamos, enfermedad sería Es que es una es una enfermedad, está enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud como con enfermedad. enfermedad, Eso directamente esto no se sabe, claro. pero es una enfermedad. Claro. Pues eso, poder hablar un poco de la enfermedad, ¿no? Y de todo lo que se vive detrás. Sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Por lo que a lo mejor conoces a alguien que lo sufre, que no sabes cómo lo está viviendo y que a lo mejor por intentarle quitar hierro, por intentar
que no sufra tanto, ¿no? No piense tanto, acabas haciendo un comentario fuera de lugar que le acabas hundiendo y que al final se va a casa mucho peor y que Sí. al final estaba acudiendo a ti, te lo había comentado a ti para poderse desahogar, ¿no? Porque al final, si alguien te lo comenta es porque necesita hablarlo y desahogarse. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que en nuestra cultura tampoco estamos educados, no estamos enseñados para el sufrimiento. Entonces, para las cosas malas, para los sentimientos malos, entonces cuando alguien te cuenta algo malo, es como que entramos ahí no sé cómo llamar, un bloqueo mental, no sé, que nos hace minimizar el dolor, porque pensamos que, bueno, si quito peso al dolor que esta persona me está contando, ¿no? Como que le estoy consolando y es lo que tú dices, es que es todo lo contrario, es que minimizar mi dolor lo que me hace es hundirme. O sea, tú no tienes la varita mágica, tú no me vas a quitar el dolor. Me digas lo que me digas, no me vas a quitar el dolor. Pero si tú me escuchas, me escuchas sin juicio, si me entiendes, si estás ahí, si me dices, entiendo por lo que estás pasando, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? Yo voy a estar aquí a tu lado en todo momento. ¿Te puedo dar un abrazo? Es que eso alivia tanto, 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 Ujú. que no se necesita minimizar ni hacer pequeñito o invisible el dolor o las pérdidas de las personas, porque eso lo único que hace es provocar mucho daño. Claro, claro. Pues Elena, muchísimas gracias por este tiempo, que lo he disfrutado muchísimo, en serio. Para mí es un podcast que lo voy a recordar muchísimo porque es poder hablar tranquilamente de los sentimientos, de las emociones, de algo súper humano, algo súper natural, algo que yo no sabía el dato, pero bueno, me he quedado realmente asombrado porque yo nunca hubiera pensado que 1 de cada 5, sino yo siempre hubiera pensado, pues es un tema mucho más pequeño y vemos que no, y vemos que es que sales a la calle y podrías mirar personas y decir, bueno, pues seguramente puede estar pasando Claro, en esto, ¿no? claro. Y bueno, y pues poderlo exponer y poderlo divulgar, pues es algo que me hace ilusión y que la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y que creo que he aprendido muchas cosas y creo que la gente que lo escuche, lo pueda ver, también va a tomar más conciencia de esta enfermedad, que a mí me cuesta llamarlo como enfermedad, pero claro, es una enfermedad y por lo tanto, pues vamos a denominarlo como lo que es. Así que Pues muchísimas gracias por ese tiempo y por toda la charla y la divulgación. vale, yo también te quería agradecer, Jordi, el espacio, porque al final es que para nosotras es muy importante, o sea, todos los canales son grandes y todos los canales son importantes para poder hablar de esto y para poder llegar. Al final, nosotras nacimos pensando que si podíamos ayudar a una sola persona, ya habríamos cumplido nuestro objetivo, ¿no? Entonces, el poder hablar y el poder compartir para nosotras es siempre pues, un agradecimiento máximo, que nos abráis las puertas, ¿no? de vuestros canales para poder hablar. Yo la verdad es que también está muy a gusto. Me cuesta, pero está muy a gusto y me alegró mucho de haber estado aquí, así que muchísimas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Elena, y nos vemos próximamente. Que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.